Ok, continuamos con el siguiente tema, que es causas internas y externas de la independencia. Las causas de la independencia de las colonias americanas, incluyendo México, se dividen en factores internos, propios de las colonias, y factores externos relacionados con la situación en Europa. Por ejemplo, en causas internas, desigualdad social y económico, existía una profunda división de la sociedad de castas con una gran brecha entre la élite, españoles peninsulares y criollos ricos, y la mayoría de la población indígenas y mestizos y otras castas que vivían en la miseria y soportaban una fuerte explotación. Reformas borbónicas, estas reformas implementaron por la colonia española, centralizaban el poder, incrementaron los impuestos y limitaron el comercio de las colonias. En beneficio de España generaron una gran descontento entre los criollos y otros sectores productivos. Dice, discriminación criolla, postergación política. Los criollos españoles nacidos en América, a pesar de poseer riqueza y formación, tenían un acceso limitado a los altos cargos políticos y administrativos que estaban reservados para los peninsulares. Esto fomentó un sentimiento y resentimiento en la búsqueda de mayor autonomía política. Desarrollo de una identidad nacional, criollismo. Con el tiempo, los criollos desarrollaron un sentido de pertenencia en su tierra y una identidad distinta a la española, lo que se manifestó en un creciente nacionalismo que buscaba emenización de la metrópoli. Crisis política local en 1808. Ante el vacío de poder en España, surgieron movimientos autonomistas en las colonias que, aunque inicialmente buscaban gobernar en nombre del rey, sentaron las bases por la independencia total. Vamos a ver un videíto que nos va a hablar más sobre las causas. Espérenme tantito. Sobre las causas internas y externas de la independencia. Un poquito más desglosado. Vamos a verlo. Hola y sean bienvenidos de nueva cuenta al canal de History Classes. En este video se exponen las principales causas de la Guerra de Independencia de México. Primero, se exponen las causas externas, es decir, de los hechos o procesos ocurridos en otras partes del mundo cuyo impacto influyó en el inicio de la independencia. En primer lugar, se menciona al movimiento de la Ilustración, el cual proponía cambios en la ciencia, la filosofía y la política, en la búsqueda de la libertad individual y de un nuevo sistema de gobierno en oposición a la monarquía absoluta, o también llamada absolutismo. La Ilustración sirvió como base teórica para procesos históricos como la independencia de las colonias inglesas en Norteamérica, dando lugar al establecimiento de los Estados Unidos de América. Posteriormente, tendría lugar la Revolución Francesa, evocando los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Como primera consecuencia de la Revolución Francesa, se estableció un sistema republicano, pero este sería abolido
tras el golpe de estado de Napoleón Bonaparte, quien en 1804 se proclamaría emperador. Incluso, quienes simpatizaron por la Revolución Francesa consideraron esto como un acto de traición por parte del militar nacido en la isla de Córcega. Como consecuencia, en esos años tuvieron lugar las guerras napoleónicas. Dentro de ese contexto, en 1808, Napoleón invadió España con sus ejércitos, derrocó al rey Fernando VII e impuso a su hermano José como rey de España. El encuentro bélico del Imperio Napoleónico contra la resistencia española también ha sido conocido como Guerra de Independencia Española, la cual se prolongó hasta 1814 con la restitución de Fernando VII. Al llegar las noticias del derrocamiento del rey español y de la imposición del hermano de Napoleón en el trono, comenzaron a planearse los movimientos de independencia en los virreinatos españoles en América, porque había quienes no querían ser súbditos de un rey extranjero e impuesto como José Bonaparte. Esto también provocó la decepción de algunos hispanoamericanos hacia la Revolución Francesa y a Napoleón. Revisemos ahora las causas internas de la independencia. Se ha mencionado cómo la sociedad del virreinato de la Nueva España era clasista y racista. Ello marcaba profundamente las diferencias de clases sociales y no permitía la movilidad social. Quienes sí podían tener ciertas aspiraciones eran los criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos en América. Aunque esta situación se complicó tras el establecimiento de los cambios políticos estructurales conocidos como las reformas borbónicas, llamadas así por la dinastía de Borbón, la cual se convirtió en la familia real española en el siglo XVIII. Los reyes Fernando VI y Carlos III de España promovieron las reformas borbónicas, las cuales impulsaban un sistema de tipo absolutista como existía en Francia. Las reformas también buscaron reforzar al Imperio español, aumentando impuestos en sus territorios virreinales, creando un ejército permanente y limitando el acceso a los criollos a cargos públicos más importantes, para ser ocupados exclusivamente por españoles peninsulares. En el contexto de las reformas borbónicas, también se ordenó la expulsión de España y de sus territorios virreinales a la Compañía de Jesús, también conocida como Orden Jesuita, en el año de 1767. Los jesuitas ejercían cierta influencia en la sociedad virreinal y administraban centros educativos. También se les acusó de incitar a movilizaciones populares. La expulsión de la orden religiosa de los jesuitas llegó a ser vista como una muestra de despotismo por parte de la monarquía española. Tampoco está de más mencionar a las rebeliones internas en la Nueva España. Uno de los acontecimientos más documentados del virreinato fue el Gran Motín de la Ciudad de México el 8 de junio de 1692, donde personas de diferente estrato social y origen étnico saquearon negocios e incendiaron el Palacio Virreinal. La causa de este hecho era la escasez de alimentos por malas cosechas, lo cual había aumentado el precio de los alimentos. Esta crisis económica daría lugar a la primera rebelión de consideración durante el virreinato. Otra de las rebeliones más conocidas fue la del indígena maya Jacinto Uc de los Santos, también conocido como José Cecilio de los Santos Uc, pero más conocido para la posteridad como Jacinto Canec.
Él encabezó un movimiento armado en la península de Yucatán en noviembre de 1761, aunque al mes siguiente fue capturado y torturado hasta la muerte. Varios de sus seguidores serían ahorcados o condenados a penas corporales. Por último, en el año de 1808 sucedió una crisis política en la Ciudad de México tras el derrocamiento de Fernando VII. Un grupo de notables, encabezado por el licenciado Francisco Primo de Verdad, el religioso peruano Melchor de Talamantes y el licenciado Francisco Azcárate y Lezama, solicitó al rey José de Iturrigaray la posibilidad de establecer un gobierno autónomo, desconociendo a José Bonaparte como rey de España y esperando el retorno de Fernando VII, aunque estos personajes serían aprehendidos por un grupo de españoles peninsulares que tomaron el Palacio Virreinal en septiembre de 1808. Este hecho sería clave en el inicio de la Guerra de Independencia 2 años después. Así termina este video. Se presentarán nuevos materiales detallando la Guerra de Independencia. Aquí este video nos habla algo brevemente sobre lo que pasó y las causas internas y externas de lo que pasó en la independencia, ¿ok? Vamos con la siguiente diapositiva. El siguiente tema es consumación y consecuencias del movimiento independentista. Dice, la consumación del movimiento independentista de México se logró el 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfal del ejército trigarante en la Ciudad de México, poniendo fin a 300 años de dominio español. Las principales consecuencias fueron la fundación de una nación soberana, graves crisis económicas y políticas y el fin del sistema de castas. ¿Sí? Consumación del movimiento independentista, la etapa final o consumación se caracterizó por una negociación política, militar tras años de estancamiento en la guerra. Por ejemplo, en el primer punto, Agustín Iturbide y Vicente Guerrero en 1820, la guerra había llegado a un punto muerto. Agustín Iturbide, un criollo realista, cambió de bando ante la posibilidad de la Constitución Liberal de Cádiz, le quitará privilegios a su clase. Se alió con el líder insurgente Vicente Guerrero en el histórico Abrazo de Acantempan. Plan de Iguala, Iturbide proclamó el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821, que era lo que nos hablaba el video también, que estableció tres garantías fundamentales, por ejemplo, religión, la católica como única religión, independencia, creación de una monarquía constitucional moderada, la unión, igualdad para todos los habitantes, poniendo fin a la división entre bandos, tratados de Córdoba y entrada del ejército trigarante. El último virrey Juan Onayú aceptó los términos del plan de los tratados de Córdoba en agosto de 1821. Finalmente, el 27 de septiembre de 1821, el ejército de las tres garantías entró triunfante a la Ciudad de México, marcando la independencia y el nacimiento del Imperio Mexicano. Es importante aprendernos lo que vienen siendo las fechas, lo que viene siendo lo más importante y de lo que se ejerció. Consecuencias del movimiento independentista. Las consecuencias de la independencia fueron profundas, de gran alcance, soberanía y formación del Estado Nacional. México se convirtió en una nación soberana, libre del dominio español. Sin embargo, la construcción del nuevo Estado Nacional fue un proceso largo y difícil, lleno de estabilidad política. España no reconoció oficialmente la independencia hasta 1836.
Vemos lo que viene siendo lo de las crisis económicas, lo que pasó en ese tiempo. La guerra de 11 años devastó la economía, la producción agrícola, minera e industrial disminuyó drásticamente. Perdón. Y el país quedó sumido en la pobreza y la deuda.